a disponer a meditar en la palabra según este pasaje que di lectura. Desde luego que, como ustedes podrán sospechar, no vamos a poder ocuparnos de todo el pasaje en sí, pero vamos a estar considerando y fijando nuestra atención en los versículos finales de la lectura, es decir, desde el versículo 36 al 42, donde está ya la conclusión de lo que fue esa defensa que hace Pedro de la verdad. A raíz de lo que acabamos de leer, cómo el Espíritu Santo que fue prometido por el Señor Jesucristo, que vendría a la iglesia, a los creyentes, y que los hace a ellos cuando cumple, cuando viene, los hace hablar de las maravillas de Dios. No todos lo entendieron de igual manera. No todos se expresaron y se manifestaron dando gloria al Señor y alabando la obra del Señor, la venida del reino, sino que unos terminaron diciendo: lo que pasa es que están borrachos y por eso hablan de tal manera, por eso esas manifestaciones. Pero Pedro se levanta. Pedro, por el poder y la gracia del Espíritu, ya no tiene el mismo miedo, el mismo temor, ni apela a lo mismo. He venido estudiando, he venido compartiendo este pasaje de las Escrituras y el libro de los Hechos en la iglesia, en Curití, y le pusimos a esta porción de la Escritura como título: la racional defensa que hace Pedro de la verdad, a raíz de los comentarios malos que hubieron. ¿Por qué digo y recalco lo de la racional defensa? Porque aquí ya Pedro es alguien que piensa en lo que va a hacer. Al Señor le prometió que él lo iba a defender. Si alguno iba a atentar contra el Señor, que él iba a defenderlo. ¿Y en qué pensaba Pedro en ese momento? Porque lo dio a entender cuando vinieron y trataron de echar mano al Señor. Él saca la espada y de una vez corta oreja. Fue irreflexivo, no pensó. Aquí no hace eso. Aquí vemos a un Pedro cambiado, transformado. El Espíritu le pone orden a su mente y refrena sus impulsos y ya hace que actúe de una manera racional. Y el actuar de esa manera bajo la influencia ya no del poder humano, del poder de la carne, sino del poder del Espíritu, tiene unos resultados maravillosos, y eso es lo que queremos mirar. El positivo resultado de la racional defensa de la verdad por parte de Pedro. Hechos 2:36 al 42. Y podemos arrancar diciendo que lo que nosotros tenemos en estos versículos, esta conclusión, es un cuadro del contundente triunfo del reino de Dios contra las fuerzas de las tinieblas y sus oscuras pretensiones. Eso es. Aquí se está hablando de un triunfo, de una derrota del reino de las tinieblas. Y podemos también decir que se puede notar que hubo de parte de Pedro una muy acertada intervención, pero de parte del Señor una muy positiva aprobación. Pedro se levanta y habla, pero hay eco en el cielo. Dios, que está con Pedro, bendice lo que Pedro hace, y Pedro no le resulta hablando a piedras, le resultó hablando a corazones sensibles que Dios obró, y el resultado es favorable para el reino de los cielos. ¿Para qué, hermanos, pensar en esto? ¿Para qué ocuparnos en esto? Hermanos, nosotros también en el mundo que andamos nos corresponde dar defensa, presentar defensa de la verdad. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues mire, mirando las escrituras, mirando los ejemplos. ¿Cómo debemos pretender defender el reino de los cielos? Pues debemos defenderlo de manera
que al defender la doctrina inspirada lo hagamos de tal manera o de tal forma que el reino de Dios salga positivamente beneficiado y el reino de Satanás lo suficientemente humillado, derrotado. Así debemos pensar. Y para eso debemos mirar y aprender de aquellos que ya se encararon, que se enfrentaron a los opositores, a los burladores. ¿Y cómo lo hicieron? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Y cómo fue que obtuvieron ellos su éxito? Y aquí mirando a Pedro vemos eso. Lo enfrenta a los burladores, enfrenta a aquellos opositores. Y el resultado es que Pedro no le toca que huir de allí humillado, sino que la gloria del Señor, el reino del Señor es visiblemente y favorablemente fortalecido. No podían ser mejor los resultados de la intervención de Pedro, asistida por la aprobación del Señor, pues se terminó ganándose más de 3,000 almas para el reino de los cielos. Qué positivo balance. Aquí nos dice eso, que cuando Pedro les llamó a ellos la atención, les anunció la verdad, el resultado fue versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿cómo? Como 3,000 personas. Ay, cómo nos gustaría a nosotros tener esa experiencia, una predicación de la palabra del Señor y ver por lo menos 100 personas que fueran. Bueno, que no fueran 100, que fueran 10. Pero mire Pedro, el que negó al Señor. El que negó al Señor. ¿Ha escuchado usted de alguna de las predicaciones y de los milagros que hizo el Señor que hubiese dado como resultado la conversión de 3,000 personas? Pues no. Entonces, ¿quién sabe predicar más, Pedro o el Señor? No, no es que supiera más Pedro que el Señor, sino que el Señor es soberano y Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Y Él había podido salvar a quien quisiera, simplemente con hacer un milagro, pero no. Y eso es para que tampoco no pensemos nosotros como alguna vez llega a la mente, si yo hiciera un milagro, como si el Señor me permitiera hacer un milagro como los que Él hacía, seguramente que muchos se convertirían. Pero lo que ignoramos es que muchos de los que comieron del pan, muchos de los que se beneficiaron de los milagros del Señor fueron los mismos que dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Así es de que el hacer milagros no es garantía de que el milagro real que necesita un pecador se efectúe. Hubieron personas que se beneficiaron de los milagros del Señor y que no se beneficiaron de la obra redentora del Señor. Pero estos sí. Estos fueron alcanzados y vamos a estar observando esto para animarnos. Nosotros, una de las cosas que debemos tener en cuenta, este libro fue escrito por Lucas y Lucas tenía en mente alimentar, fortalecer la fe de Teófilo, según uno mira en el versículo 1 del capítulo 1. Pienso que Teófilo quizás era un recién convertido. Y él necesitaba crecer en la fe. Pero no solamente el propósito era pensando en ese caso. El Espíritu iluminó a Lucas para que escribiera esto, para que no solamente nos pusiera una historia bonita en la cual nosotros celebrar el triunfo de ese round, de esa contienda, sino para que nosotros aprendamos y tomemos y aprendamos, cojamos oficio en la tarea, porque nosotros fuimos llamados también a formar parte de la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos. Entonces, ¿cómo se hacen discípulos? ¿Cómo se fortalece la fe? ¿O cómo se engendra la fe? Mire, haciendo lo que hizo Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Pues es lo que vamos a mirar. Defiende la verdad del Señor. Proclama la verdad del Señor y
El Señor bendijo, porque no todo también, hubieron profetas de Dios que gastaron toda su vida predicando y no hubieron convertidos. Y se les dijo, el Señor les dijo, usted va a decirles a ellos, pero no le van a prestar atención. Pero la cuestión, eso no nos hace a nosotros, no nos excusa de que cumplamos la tarea. Nosotros debemos hacer la nuestra y el Señor hará la suya. Y aún nos permitirá que haciendo la tarea vean resultados aquí, pero otros van a recibir la recompensa cuando, siendo fieles ante el Señor, lleguen en el último día y el Señor les va a dar la recompensa. No porque por su medio fueron cientos de almas que se convirtieron, sino por lo menos cientos de almas que oyeron y despreciaron el Evangelio, y el Señor un día les va a decir, a mi siervo lo tuve allí, como dice de Noé. Noé predicó ante la multitud que no entró al arca, pero él les predicó con lo que iba haciendo, con lo que les iba diciendo y con lo que les vino después. Él predicó el mensaje de la salvación por la fe en el Señor. La fe que se termina demostrando con obras. Dios le dijo, hazte un arca. No había diluvios hasta entonces, porque voy a acabar el mundo. Noé oyó, Noé creyó, Noé obedeció, y por esa fe se salvó y condenó al mundo de entonces. Así es de que, hermanos, y ese es un tipo, es una figura del Evangelio. Es un tipo y figura de Cristo. Cristo es la verdadera arca de la salvación. Todo pecador, por perdido que sea, por pervertido que haya sido, pero que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo, es salvo. Es salvo. Y eso es lo que Pedro hace aquí. Y vamos a mirar entonces ahora qué elementos de singular importancia se pueden notar que hicieron parte de ese positivo resultado en favor del reino de los cielos a partir de esa singular defensa de la verdad adelantada por el restaurado apóstol Pedro, porque había negado al Señor. Pedro negó al Señor, pero el Señor lo perdonó y lo restauró, lo puso otra vez en el oficio. Y mire, este que negó al Señor es el que el Señor pone a predicar y el que obtiene estos resultados por la bendición del Señor sobre su vida y ministerio. ¿Cuál es la primera cosa que Pedro hace? Miren el versículo 36 lo que Pedro hace. Dice el versículo 36, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo primero que hace es, y lo que podemos observar, el primer elemento aquí es su frontal incriminación de su auditorio en el homicidio de la persona del glorioso Hijo de Dios. Eso es lo primero que vemos que hace él. Como podemos observar, Pedro no tuvo ningún reparo en incriminar directamente a todo su auditorio compuesto por el pueblo judío que hacía alarde de ser el irrefutable o la irrefutable descendencia del patriarca Jacob, es decir, de ser el pueblo o nación de Israel. Pedro, porque así dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. A ellos es que se está dirigiendo, porque a ellos vino el Señor y ellos rechazaron al Señor y lo mataron. ¿Y qué está diciendo Pedro? Ustedes no son culpables, no. Ustedes y sépanlo bien, ciertísimamente. Esto para remachar. No lo han oído bien, no lo han entendido, sépanlo ustedes. Que ustedes fueron los culpables, los autores, ustedes son criminales, mataron al Señor. Ustedes mataron al Señor. Pedro, de manera muy osada, franca y directa, con singular valentía y revestido de autoridad y sabiduría divina, no omite poner contra las cuerdas a estos críticos adversarios,
culpables del peor crimen que se haya podido cometer jamás sobre la faz de la tierra, sino que directamente los señala a ellos como responsables del malvado hecho de la crucifixión del inocente Hijo de Dios, a la vez que también les pone al tanto el hecho de que a quien ellos despreciaron a muerte, el Padre Celestial le exaltó hasta lo sumo, sentándole a su diestra en las alturas donde reina y de donde nadie le podrá jamás ocasionar ninguna lesión. Pero en cambio sí, él ostenta el poder y la autoridad de llamar a juicio a todo infractor de la ley. Ahí está diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, le ha sentado como el Rey de todo y de todos. Y no lo van a poder volver a tocar, no lo van a volver a poder escupir, no lo van a poder a volver a poner en una cruz. Él se sentó en el trono y Él es el que los va a llamar a ustedes a juicio. Y nos va a llamar a todos. Hebreos 9:27, que dice Hebreos 9:27, y como está establecido para los hombres que mueran, y después de esto nos espera, nos aguarda el juicio. Segunda Corintios 5:10, como está establecido para todos los hombres que mueran, después de esto el juicio. Y si miramos Segunda Corintios capítulo 5 y versículo 10, también nos habla acerca de que todos, y Pablo se incluía, allí también todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Los hombres no le van a poder replicar, no van a poder hacer daño ya más al Señor, pero el Señor sí. Donde lo puso el Padre Celestial, allí vamos a tener que comparecer. Mire, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, escribe Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que hace Pedro? Vamos mirando cómo él, pensando en tal vez la débil fe de Teófilo, y el Espíritu Santo pensando en nosotros, en el nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana. ¿Cómo surgen los cristianos? ¿Cómo surgen las iglesias? Por la obra del Espíritu Santo, por la predicación de la palabra. ¿Y qué de la predicación? ¿O qué predicación? Pues esta predicación, diciéndole a cada cual lo que realmente es. ¿Qué es lo que se puede notar que Pedro tuvo en cuenta en su defensa de la verdad y en virtud de lo que hizo y la bendición del Señor el resultado? Bueno, pues entonces ahora podemos ser concientizados de que Pedro, teniendo en cuenta su deber de defender la verdad, primeramente descarta sin temor el consabido discurso modernista en cuanto al delicado método de abordar a los maleantes y sus malas conductas, procurando eximirles de cargo alguno con respecto a sus hechos, prefiriendo promover el sistema de cargar la culpa a otros, a terceros, y sacar en limpia a los criminales de toda responsabilidad. ¿Usted ven a Pedro que hace eso? A ellos le está diciendo, ustedes no se afanen, ustedes no son culpables de nada. Es que les tocó una época muy difícil. Es que esos vecinos que ustedes tienen, esos son los que no, mire, aquí le está diciendo, sepa pues, no se hagan los de la oreja. Entiéndanlo, ustedes son los culpables y ustedes son los culpables del peor crimen que jamás alguno ha podido cometer. Sobre la faz de la tierra no habrá, ni ha habido ni otro crimen como ese, de matar al inocente. Porque todos los demás que han muerto y moriremos, conocemos pecado, pero al Hijo de Dios no hizo pecado. Y ellos lo mataron. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Sépanlo ustedes, que ustedes son culpables de la muerte del Hijo de Dios.
De dichas manías, es decir, directamente de esas, del lenguaje de hoy que se quiere disculpar a los culpables, Pedro no no tuvo nada de eso en cuenta, sino que más bien confronta a los culpables tal cual lo que son, de manera directa y franca, sin detenerse a pensar lo incómodo que de alguna manera se pudieran llegar a sentir. Pedro perseguía lo contrario, para que entonces no se atuvieran a paños de agua tibia, pretendiendo la solución de una manera ligera. De manera que acto seguido se proyecta compartir las buenas nuevas de la salvación, es decir, el evangelio de la gracia de Dios a los perdidos, absolutamente sin sonrojarse de llamar las cosas por su justo nombre, independientemente de lo que cualquiera pudiera llegar a pensar o replicar, y lo hace acosándolos verbalmente, procurando despertar ante su soberano juez celestial sus conciencias en cuanto a su culpabilidad, para que del Señor entonces procuraran su eficaz solución. Pues debían asumir que deliberadamente se vendieron a infringir la ley de Dios y que a pesar de los dictámenes de su propia conciencia, prefirieron hacer caso omiso y arremeter de manera infame contra el glorioso Hijo de Dios sin tener la más mínima prueba de culpabilidad en su contra, echando por tierra las claras demandas de la santísima ley de Dios, quien siendo 3 veces santo, demanda de sus criaturas racionales sin excepción rectitud en todas sus maneras de vivir, tanto para con su Creador como igualmente para con sus conciudadanos. Hebreos 4, 12 y 13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y Hebreos 11:6, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que nos aguarda, es en lo que debemos pensar. De igual manera, se da por hecho, o se debe dar por hecho, que la verdadera fe se engendra y se fortalece en la medida que el alma se expone de manera responsable y consecuente con toda la extensión de la verdad revelada por el Señor en las Santas Escrituras, es decir, con la ley y el Evangelio, recordando lo dicho por el apóstol cuando dijo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Por eso, aquí Pedro los expone ante la palabra del Señor, los confronta a ellos con su pecado, no los disculpa, no pasa por alto lo que realmente son. Eso quiere decir entonces que cuando pretendas ayudar espiritualmente a un vecino, a un familiar, a un amigo, a un paisano, jamás ha de pretender lograrlo obviando su gran cuota de maldad que sobre sí pesa delante del Dios omnisciente y soberano, ante el cual finalmente tendrá que llegar a dar cuenta por sus maldades. Y mire a Pedro, que ni siquiera se cuidó del uso de un lenguaje tierno, dulce, de ninguna manera. Todo lo contrario, prácticamente uno ve aquí a Pedro haciendo el esfuerzo de hacer que ellos vean en sus manos la sangre de la víctima, su culpabilidad, que ellos se sientan realmente que sí son culpables, que sí actuaron mal, que sus conciencias seguramente les aguijoneaba, pero no tuvieron en cuenta tal cosa, sino que siguieron el curso de su malvado proyecto. Y no solamente tiene en cuenta hacerles ver eso, sino decirles, y había alguno que estaba de testigo. Y no era simplemente el pueblo.
Y no era solamente la madre del Señor, la familia del Señor. Mire, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros matasteis o crucificaste, Dios, ¿cuál Dios? Pues Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron delante de Él y ustedes lo mataron por odio, por desprecio y Él reconoce y lo exalta. Él es el testigo en su contra, al que ustedes creen, adorar y de quien creen ser sus siervos. Esa es la manera. Si pretendemos ayudar espiritualmente a una criatura es diciéndole, no es disculpándolo, sino es diciéndole, reconozca que es un culpable. El problema verdadero del hombre no es la época, ni el lugar, ni la condición económica. La cuestión es aquí. El problema del hombre es su pecado, es su maldad, su corrupción. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, al hombre no le quedó cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que es la criatura. Así se vista como se vista y se perfume como se perfume, sin embargo, la maldad que está en su corazón se hace visible a leguas. Pero si al contrario la criatura ha sido transformada, ha sido perdonada, ha sido habitada por el Espíritu Santo, también la obra de Dios se notará a leguas. Dios hace nuevas todas las cosas. De manera que acto seguido, Pedro se proyecta a compartir las buenas nuevas de la salvación, es decir, el evangelio de la gracia de Dios a los perdidos, absolutamente sin atemorizarse por ello, lo cual entonces es a tener en cuenta para nuestro deber de participar en la gran comisión de ganar el mundo para Cristo. ¿Cómo? Ganar almas para el reino de los cielos, pues diciéndole a los enfermos que están enfermos, no diciéndole que lo suyo es una cuestión de la vecindad. No es que está enfermo, pero no solamente decirle usted está enfermo del pecado. En cuanto al pecado, usted es un culpable, usted es un delincuente, usted ha violado la ley del Señor. Y por lo tanto, el Dios que lo ve todo, que lo conoce todo, el Dios soberano que demanda rectitud de sus criaturas para con Él y para con los demás, Él al que tiene que darle cuenta y dará cuenta a toda criatura, Él está de testigo. Y Él te ordena entonces, en segunda instancia, lo que hizo Pedro aquí. Porque estas personas que lo oyeron con esa firmeza, con esa franqueza, con esa urgencia con que Él les habla, estas personas, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué tal les hubiera dicho que ellos no eran culpables? Que la culpa la tenía el vecino, la vecina. Que ellos estuvieran tranquilos. Que aprendieran a recitarse una oración. No soy culpable, no soy culpable, no debo nada, no debo nada. Como de alguna manera es lo que algunos pretenden, tratar de abordar el tema de la culpabilidad. No, Él les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes son culpables de haber crucificado al Hijo de Dios y Él, el Padre, ha levantado a su Hijo. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Esta es la mecánica como el Espíritu obra para traer a los pecadores a convicción y arrepentimiento. Y no hay que ignorarlo. Y no hay que pasarlo por alto. De esa manera construye el Señor su reino. Adelanta la fe y progresa el reino de Dios. Porque aquí, al oírlo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire Pedro lo que les dice, versículo 38, que es lo segundo a tener en cuenta. ¿Qué le dijo Pedro?
arrepentíos, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es la segunda cosa que se debe tener en cuenta. Su franca demanda de arrepentimiento y posterior bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Lo glorioso aquí no es que Pedro es capaz de decirles a ellos que son culpables. Lo glorioso es que también les está diciendo, pero hay remedio y remedio de parte de Dios. Atentaron contra Dios, contra el Creador, contra el Hijo de Dios, pero de parte de Él viene la solución. El problema está en ustedes, la solución está en el Señor. Arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, cada uno tiene que reconocer que ha pecado contra el Señor, que ha violado la ley del Señor y no lo debe hacer otro por mí. Cada uno debe reconocerlo. Los hijos no lo pueden hacer por los padres no lo deben hacer por los hijos. Cada uno tiene que ser llevado a su verdadera situación, de la cual Dios le conoce y le condena por su pecado, pero a la vez le invita a acercarse a Él porque en Él hay gracia, hay misericordia. Así es de que aquí vemos a Pedro que no solamente los conduce y los lleva al arrepentimiento, a reconocer su pecado, sino que les dice a ellos que en el Señor, si lo hacen, si se vuelven al Señor, ellos reciben el perdón de los pecados y ellos vienen a ser convertidos en morada del Espíritu. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario ser conscientes de que se es culpable, de que se es pecador, pero es necesario invocar el nombre del Salvador. No es suficiente con que diga, bueno, llegar hasta decir, sí, de verdad, yo soy culpable. Yo sí de verdad he sido mentiroso. Sí de verdad me he apropiado de cosas que no eran mías. Y lo reconozco y punto. No. Debemos reconocer que Judas alcanzó a reconocer que sí era culpable de la muerte de Cristo. Que Caín sí llegó a reconocer que de verdad le había hecho daño a su hermano. Pero eso de reconocer y no invocar a Cristo, no volverse al Señor, no le sirvió de nada. Saúl tampoco le sirvió de nada reconocer que había actuado mal contra David. ¿Por qué? Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Aquí le dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Lo mataron, a él le rechazaron, pero a él tiene que abrazarse. En él es que hay salvación. En ningún otro hay salvación. El pecado de la criatura es tan grande que ningún hombre lo puede pagar, pero la misericordia de Dios y la gracia del Señor es tan suficiente que todo el que se acerca a Él por medio de Cristo es recibido, es perdonado, es transformado, es hecho una nueva criatura. Y eso es lo que está aquí Pedro mostrándonos. Él nos está mostrando cómo defiende la verdad. Que se presentó unos que se burlaban de la verdad, unos que se burlaban de la fe, de lo que el Señor se había propuesto hacer. Él había prometido enviar a su Espíritu para que entonces, bajo la influencia y poder del Espíritu, el Evangelio llegara hasta lo último de la tierra. La luz de la verdad cubriera el mundo. Satanás, que es oportunista, se hizo presente allí en el Pentecostés, y mientras unos alababan al Señor, Él puso a algunos a decir, esto lo que pasa es que están borrachos. Y Él pensó con ello desalentar al pueblo del Señor, silenciar al pueblo del Señor, pero mire el resultado. Mire el resultado. Una cosa es lo que Satanás piensa y otra cosa lo que Dios se propone hacer. Y cuando Dios se propone actuar, aún los malos proyectos de Satanás, que lo permita que los adelanten,
resulta para gloria de Dios y bendición de su pueblo. Fue bajo la influencia de Satanás que Pilato y los demás llevaron a Cristo a la muerte. Pero fue porque por Cristo que murió y derramó su sangre, que usted y yo, creyendo en Él, tenemos vida. Tenemos vida eterna, perdón de pecados, comunión con el Señor y gloria eterna. Bueno, pero a veces cuando se le da a una criatura una buena noticia, y una buena noticia de la magnitud que la que Pedro está entregando aquí, no deja de surgir las dudas. Por lo tanto, es necesario lo que Pedro también hace, además de decirles a ellos que se bautizaran, que se arrepintieran, que reconocieran su culpabilidad, que al que despreciaron se abrazaran, bautizarse cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, para recibir el perdón de los pecados y ser hechos templos del Espíritu Santo. Tanta maravilla para que sea cierta, pues puede haber duda, pero mire, ¿qué Pedro hace? Dice versículo 39, les explica, les da la noticia de la gracia y sus singulares alcances, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué hace Pedro? Pues entonces les da la confortante noticia de la gracia y sus alcances, sus singulares alcances. Era para ellos la buena nueva, era para ellos el mensaje de la salvación. A Abraham se le dijo, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y aquí, ¿quiénes fueron los que resultaron impactados, visitados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes fueron los que hablaban las maravillas de Dios? Partos, medos, elamitas, bueno, de todos los lugares de la tierra fueron impactados, porque para ellos era la promesa, para los judíos, pero a partir de ellos para todas las naciones, para todos los individuos de la tierra. Y gracias al Señor por ello. Y por lo tanto, entonces, es necesario tener en cuenta la palabra del Señor, la gloriosa enseñanza de las Escrituras, las cuales nos hablan de eso, de que si bien es cierto el hombre se ha descarriado, se ha alejado de Dios, el plan del Señor es hablarle y traerlo así, hacerlo conocer a Cristo, llevarlo a la fe y en Cristo darle vida y vida eterna. Eso pasó con nosotros también. No nacimos en los caminos del Señor, en comunión con el Señor. Cual David tenemos que reconocer en maldad. He sido formado en pecado, me concibió mi madre. Y no fue por andar en buenos caminos y en buenos pasos que el Señor me alcanzó, sino por su gracia. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué lejos estábamos nosotros? No era que que el Señor nos vio, porque es que estábamos ahí cerquita. Más lejos, más idolatría, más vicios, más malos hijos, más malos vecinos, más malos ciudadanos que nosotros. Pero a pesar de eso, el Señor nos llamó y el Señor nos hizo conocer nuestro estado y su gracia y nos rescató para su reino. Cuán bueno es el Señor. Y eso es necesario tenerlo en cuenta para, si pretendemos nosotros defender la causa del Señor, que es lo que decía en principio. ¿Para qué meditar en esto? ¿Para decir gloria a Dios por lo que se dio allá? No. ¿Cuál es mi tarea? ¿Dónde está el surco? ¿Dónde debo continuar? Ellos lo dejaron en tal parte, pero la obra, ellos se fueron. ¿Dónde debo pegar yo? ¿Dónde debo seguir yo? Bueno, pues de esta manera se fortalece, se engendra la vida espiritual. De esta manera se trabaja en el reino de los cielos. No diciéndole a la criatura lo que no son, ni diciendo de Dios lo que Dios no ha dicho, sino lo que Dios ha determinado para los suyos, así como Pedro lo está haciendo aquí. De manera que entonces vamos viendo, y otra cosa
que nos dice aquí, después de esto, él complementa esa ampliación de la promesa y lo hace diciéndole a estas personas lo siguiente, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo que, ¿qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. ¿De cuál generación? De las que les gustaba ver milagros, de la que les gustaba disfrutar de milagros, pero a la hora de la verdad venderse con aquellos que perseguían la verdad, la justicia y la santidad. Estas personas se creían ser muy de Dios, cuidadosos de la ley del Señor, del culto al Señor, de los días del Señor y de todas las fiestas y de todas las cosas religiosas, los judíos. Pero se vendieron con los romanos y mataron al Señor, creyéndose ser el pueblo del Señor y defendiendo que lo eran. Pero lo eran de nombre y de apariencia. Esos vestidos de ellos, esas oraciones de ellos, esas reuniones de ellos. Pero vino el Señor y les habló la verdad y lo odiaron, lo detestaron. Lo persiguieron hasta la muerte. Le está diciendo el Señor, de esa perversa generación ustedes tienen que salir. Ustedes tienen que ser salvos, tienen que cortar con eso. Y de alguna manera también nos pone a pensar a nosotros, ¿nos conformaremos nosotros con la forma de una buena religión, de una buena iglesia, de un buen conjunto de criaturas que se ponen de acuerdo y se reúnen en cierto lugar de cuando en cuando? Pero el espíritu y la vida de la piedad realmente brilla y florece y fructifica en nuestro ser y hacer, tanto delante de Dios como delante de nuestros semejantes. Aquí Pedro dice, con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Puede ser que allí estuvimos, que allí estuviéramos estancados por mucho tiempo, pero dice, toca cortar. Salgan de ahí. Salgan de ahí, ahí no pueden estar más. Ser creyentes, ser pueblo de Dios de simple apariencia y no comprometidos, no entregados de cuerpo y alma, con los dones, capacidades, tiempo, habilidades para la obra del Señor verdadera. Aquí le está diciendo, deben salir, sed salvos de esa perversa generación. ¿Y cuál fue el resultado? Mire, el resultado de esto es que los que recibieron su palabra, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo primero es lo que Pedro les predica, pero lo segundo son los positivos resultados. Y aquí termina diciendo, tienen que cortar con lo que hasta ahora fue su vida. Tienen que cortar. No pueden pretender seguir tratando de servir a Dios desde ambos lugares. Tienen que separarse de esa religión de solo apariencia, de solo externalidad. Tiene que cambiar su mente y su corazón. El Señor lo hace. El Señor quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. El Señor quita ese espíritu y pone su espíritu y escribe la ley del Señor en el corazón. Y ya Él es el Señor. Por esa ley nos dice cómo vivir como padres, como esposos, como vecinos, como ciudadanos, como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Ya no oímos al mundo, ya no nos oímos a nosotros mismos, oímos al Señor y aprendemos del Señor. Mire, pero se corta de una parte para agregarse a la otra. Aquí está diciendo entonces los resultados, después de esa exhortación en cuanto a su primordial deber de romper con la perversa generación de enemigos del reino de Dios. Después de esto, entonces, Él nos cuenta que el resultado fue que ellos se agregaron a la iglesia.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es parte, se corta de un cuerpo y se agrega a otro cuerpo. Y allí en ese cuerpo, ¿cómo se conduce? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la nueva vida de estos? Mire, esos 3,000 que fueron cortados de esa perversa generación, que se arrepintieron, que se bautizaron, vinieron a ser parte de la iglesia. Y entonces, ¿cuál era su ocupación? ¿En qué se destacaban? ¿Cómo se distinguían? Versículo 42. Estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el resultado. Cómo defendió, cómo los confrontó, cómo los condujo al Señor, cómo les dijo que debían romper con el mundo, con lo que era la apariencia de religiosidad sin vida de Dios en su ser, y cómo deberían ingresar a la iglesia, al nuevo cuerpo, a la nueva vida, y en qué se debían ocupar. Y eso se dio. Y fue glorioso. Perseveraban estos en la doctrina de los apóstoles, ya no en la doctrina de los hombres, ni esa doctrina de negocio, de mercadería. No tenían quizás ídolos allí como los que conocemos hoy, que tienen las iglesias o algunas de las mayores. Pero sí tenían negocio, vendían, compraban y vendían allí en el templo. Y la casa que había sido dicha y destinada y llamada casa de oración, el Señor dijo que la encontró convertida en una cueva de ladrones, una casa de mercado. Allí el amor no era el Dios, el amor era el dinero, el amor era este mundo, el amor era a sí mismos. Ya no amaban a Dios primeramente, ni a su prójimo, sino que se amaban a sí mismos. Y de esa vida fue que tuvieron que salir. Y al salir se hicieron bautizar en el nombre del Señor, a quien mataron, y en el nombre del Señor fueron agregados a la iglesia. Y en la iglesia ellos perseveraban, no es que de vez en cuando, en la doctrina de los apóstoles, es decir, estudiaban las escrituras, reconocían las doctrinas fundamentales de la fe. No se cansaban, no las archivaban, estaban en continuo estudio de ellas. Ya las sabían, ya las conocían, pero no las guardaban, no se desentendían de ellas, perseveraban, las cumplían, las vivían, las enseñaban. Y además de eso, porque el verdadero evangelio tiene su estructura doctrinal y debemos reconocerla, y debemos en ello perseverar y compartirla. También dice que además de esto, ellos se ocupaban en la partida del pan, es decir, que estas personas celebraban los sacramentos, los celebraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían un programa de actividades de iglesia y los hermanos estaban ocupados en ellas. Esta era la nueva vida, esta era la nueva forma de conducirse ellos. Ya no siguiendo solamente tradiciones humanas, sino siguiendo realmente lo que Dios por el Espíritu les daba, que debía ser su ocupación, sin dejar de ser ciudadanos de la patria y conduciéndose cada cual en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, pero sin olvidarse de que primeramente eran ciudadanos del reino de los cielos, porque Cristo dijo eso: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, hermanos, si esta es la experiencia suya, ánimo, pero si alguno de pronto no puede decir que haya tenido esta experiencia, pues mire lo que sucedió con esta
cantidad de personas, eran más de 3,000 personas que se acercaron aquí, de los que habían acompañado, y quizás ellos fueron de los que dijeron, estos están ebrios, y oyeron a Pedro y creyeron, y Dios obró en ellos y les transformó, y estos recibieron a Cristo y se apartaron del mundo y de los que pensaban mal contra el Señor, y empezaron a acompañar, a asistir y a participar de lo que Dios daba a su iglesia, y allí tenían su familia, allí tenían su adoración al Señor, allí tenían su servicio al Señor. Eso es lo que también debe pensar y analizar usted. ¿Cómo soy visto? ¿Cómo soy contado como el Señor? Como esto, de esto ya se dijo, fueron tal cosa, pero a partir de tal tiempo y de tal ocasión, estos vinieron a hacer esto. ¿Ha sucedido esto en su vida? Si lo ha sido, gloria al Señor por eso, y ánimo y adelante. Hay que seguir en ese camino, hay que seguir en esa tarea. Pero si no lo ha sido, pues aquí está la oportunidad. La Escritura dice, aquí el día aceptable, el día de salvación. Si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezca el corazón. Todavía hay tiempo, todavía hay espacio, todavía hay oportunidad. La obra del Señor todavía tiene espacio para usted. Ven al Señor, ríndase a Él, reconózcase culpable, reconózcase necesitado. Porque estos lo reconocieron. ¿Y qué culpables eran? Ellos fueron culpables de haber dado muerte al Salvador, pero también ellos fueron beneficiarios de haber recibido el perdón, la salvación, y de venir a formar parte del pueblo del Señor, de los que defendían su causa y de los que trabajaron hasta que el Evangelio ha llegado a nosotros y ha sido de gran bendición. La promesa a nuestro padre Abraham es de que en su simiente irían a ser benditas todas las familias de la tierra. Y hemos sido bendecidos, pero no hemos sido bendecidos para quedarnos con la bendición, sino que debe correr. Esa bendición debe ir hasta lo último de la tierra. Y seguro que usted tiene también vecinos, seguramente que usted tiene familiares todavía que no conocen al Señor, pero usted lo conoce, usted ha recibido, está recibiendo, es para que dé gloria al Señor y le siga glorificando, compartiendo estas buenas nuevas. Mira al que Dios usó aquí. ¿A quién es el que usó para que se gestara todo esto? Pues sí, al Espíritu Santo, a la palabra, pero fue a Pedro que había negado al Señor. Pedro es el que después de negar al Señor, mire ahora cómo defiende la causa del Señor, y el Señor que lo perdonó, que lo restauró, mire qué resultados, para gloria del Señor y para bendición de esas almas. Y usted puede llegar a hacer lo mismo si se rinde al Señor, si le invoca, porque todo el que invocare el nombre del Señor de tal manera será salvo. Oremos al Señor. Le damos gracias, Padre, por concedernos meditar en esta historia sagrada del Nuevo Testamento, de la iglesia en sus inicios, pero no solamente para recordar con aliento lo que fue la experiencia de esos primeros cristianos, sino para unirnos a ellos, Señor, en la tarea que ellos, por la gracia del Señor, iniciaron, en la tarea que ellos, por la gracia del Señor y en obediencia a su glorioso Redentor, emprendieron. Y ha sido tan eficaz que hasta nosotros ha llegado, y ha llegado con provecho. Y rogamos, Señor, que a partir de nosotros también lo sea, que nos use, que nos despierte, Señor, a vivir y a comunicar las buenas nuevas. Que suceda con nosotros lo que sucedió con Esdras, que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para vivirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nuestros hermanos tienen familia, tienen vecinos,
Tienen compañeros de trabajo, quizás patronos, que no te conocen. Rogamos porque capacite a cada uno de nuestros hermanos para que viva en todo el sentido de la palabra, el amor del Señor, el temor del Señor, y para que proclamen y defiendan esa verdad para salvación de esas almas. Que el Señor les dé el poder, la sabiduría y la gracia de tu Espíritu para anunciar las buenas nuevas, no creyendo en sí mismos, sino creyendo en el que actuó en aquellas almas que fueron compungidas y que fueron conducidas a los pies del Salvador y convertidos en obreros de tu causa. Que el Señor nuestro Dios siga obrando en cada vida, en cada hogar y cada familia, y siga extendiendo su reino, y que veamos así la derrota del reino del enemigo. Aquí 3,000 almas fueron agregadas a la iglesia, al pueblo del Señor. Fue una apabullante derrota a los planes del enemigo, que quería desalentar, que quería que los hermanos se callaran y que no anunciaran la verdad. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser instrumentos para que el reino del Señor a partir de nosotros no se extinga, sino que se proyecte a ganar muchas vidas para ti. Que amemos al Señor y amemos las almas de aquellos que están en peligro de muerte. Lo rogamos en Cristo. Amén.